Vamos a hablar sobre las corrientes hispanoamericanas. ¿Qué tal, Samira? Buen día. Y ya que vamos a hablar sobre las corrientes hispanoamericanas, también vamos a referirnos sobre la literatura peruana, ¿no? Ya, así que vamos a hacer un paralelo, ¿no? De lo que sucede en el Perú y lo que sucede en toda Hispanoamérica, ¿no? Porque no necesariamente la producción literaria que está desarrollándose en el Perú, en simultáneo, ¿no? Se desarrolla otras, en otros países, ¿ya? Así que vamos a ver un poco cómo se genera esta producción literaria, ¿no? Y qué diferencia hay entre una producción, por ejemplo, vista en la literatura peruana y cómo se está desarrollando en Hispanoamérica, ¿ya? ¿Qué tal, Dayana? Buen día. Así que vamos a, como te estaba diciendo, a ver un poco este panorama, ¿no? A ver, primer punto, la literatura hispanoamericana, ¿cómo se configura? A ver, vamos a poner toda esta producción. La literatura hispanoamericana, en general, ¿ya? Tiene primero una etapa antes de la llegada de los españoles, ¿no? ¿Ya? Cada producción literaria de diferentes países, ¿no? Siempre tiene una mirada, una etapa prehispánica, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ¿no? Luego, con la llegada de los españoles, o la invasión portuguesa de pronto en otros países, o francesa de pronto en otros países, ¿no? ¿Ya? Se genera una etapa colonial, ¿ya? La etapa colonial, en el caso peruano, ¿no? La invasión o conquista, el virreinato, ¿no? Pero hay una etapa colonial, una etapa donde vamos a encontrar una producción que esté vinculado a lo español. Necesariamente hay un vínculo con España, porque somos la colonia de ese país, ¿no? Entonces vamos a tener una producción literaria, ¿ya? Que tenga lineamientos españoles. A ver, por acá nos pregunta el profesor, ¿cuál era la etapa prehispánica? Ah, la etapa prehispánica es la etapa anterior ya a la llegada de los españoles. ¿Por qué se le llama prehispánica? Porque es antes de los españoles. Quiere decir que cada país va a desarrollar su propia literatura, pero recuerden, dependiendo del plano cultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, una producción literaria que abarca la época prehispánica está vinculado mucho con la noción incaica, ¿no? En México, de pronto, podemos encontrar, o parte de América Central, ¿no? Ya sea la azteca, la maya, ¿no? Una literatura azteca, literatura maya. Esa es la producción prehispánica. Una propuesta literaria autóctona, autónoma, ¿no? Que está vinculado a su cultura, ¿no? Cada país tiene una expresión cultural, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Gran parte, nuestro territorio, gran parte del territorio boliviano, parte del territorio ecuatoriano, parte del territorio argentino o chileno, ¿no? Ujú. Sí, la literatura prehispánica es una producción originaria autóctona vinculado a sus elementos culturales. Ujú. Por eso que cada país, ¿no? Va a desarrollar su literatura con su planteamiento cultural. Ujú. Pero ya con la llegada de los españoles empieza a homogenizarse un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú, ¿no? Bueno, en esa época no existía el Perú todavía, pero la colonia peruana, con otras expresiones que han logrado invadir los españoles, vamos a encontrar una etapa colonial, ¿no? Por eso que la literatura hispanoamericana, propiamente dicha, ya se configura a través de este punto, ¿no? La etapa colonial. Porque muchos países, ¿no? Que en esa época eran parte de España, ¿no? Tienen un vínculo, una literatura escrita, una literatura con lineamientos españoles. Antes de esta etapa colonial está la literatura prehispánica.
literatura azteca, maya, incaica, mapuche, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces en la literatura hispanoamericana tenemos la etapa colonial, una literatura donde se expresa manifestaciones españolas. Si España está viviendo una etapa del Renacimiento, sus colonias van a también ser influenciados por esa visión renacentista española. Es obvio que esa manifestación va a llegar con retraso a nuestro continente, ¿no? Si España está viviendo una etapa barroquista, también la colonia va a tener esa influencia del barroco. Si España va a vivir una etapa neoclásica, la colonia también va a tener esa influencia neoclásica, ¿ya? Por eso que en la literatura hispanoamericana no podemos decir o llamar renacimiento hispanoamericano, barroco hispanoamericano, neoclasicismo hispanoamericano, no, porque toda esta manifestación, ¿no? El renacimiento, el barroco y el neoclasicismo está en la etapa colonial, ¿ya? Porque hay una etapa colonial con elementos renacentistas, una etapa colonial con elementos barroquistas, una etapa colonial con elementos neoclásicos, ¿no? Ahí te das cuenta que estamos ya diferenciándonos de la producción europea, ¿no? En Europa sí habíamos señalado, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en la literatura hispanoamericana, perdón, hay una etapa, la etapa colonial. Esta etapa colonial recuerda que está influenciado por lo español, ¿no? Tiene influencia lo español. Todo lo que sucede en España repercute en nuestro continente. Por eso tenemos una influencia renacentista, una influencia del barroco, una influencia neoclásica. Aquí vamos a encontrar en la en la influencia neoclásica, vamos a encontrar un pequeño periodo que se va a llamar la etapa de la emancipación, ya que es una transición, porque la emancipación que logra romper la visión colonial y se logra la república, ¿no? Muchos países van a lograr desprenderse de España y van a ser la república, ¿no? En diferentes países, ¿no? Uno de esos primeros países puede ser Argentina, uno de los últimos países en lograr su independencia sería el Perú, ¿no? Bien, desarrollado ya la república, ¿no? Se configura el romanticismo en los países hispanoamericanos. Luego del romanticismo viene el realismo en los países hispanoamericanos. Luego se desarrolla el modernismo y el modernismo se configura como la primera, ¿ya?, manifestación literaria nacida en nuestro continente. O sea, es la primera manifestación literaria que nace en nuestro continente, ¿ya? Ese sería el modernismo. Luego del modernismo viene el posmodernismo, que es un cambio un poco brusco de la llegada del modernismo, ¿no? Se cuestiona, se critica un poco el pensamiento modernista. Y en el siglo XX, porque ya estamos desarrollando el siglo XX, el posmodernismo es un tránsito, ¿no? Fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y aquí ya estamos, sí o sí, en el siglo XX. Llega la vanguardia. Recuerda que la vanguardia aparece en Europa, ¿no? Y se desarrolla luego en Hispanoamérica. Aparece el regionalismo, es una manifestación hispanoamericana del regionalismo. Luego se desarrolla la etapa de consolidación, la etapa del apogeo llamado el boom narrativo. Todo eso es la manifestación hispanoamericana, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo, ¿ya? De todo ello, ¿no? En el caso peruano es un poco distinto, ¿ah? ¿Ya? En el caso peruano vamos a ver un pequeño, ¿no? Una pequeña diferencia. ¿Por qué? A ver, en el caso peruano vamos a tener otra forma, ¿no?, de ver la literatura. Aquí te pongo el caso peruano. En los comentarios, ahí está en los comentarios. Esa es la literatura peruana.
te he puesto una foto, ¿no? Donde se plasma la literatura peruana, prehispánica, colonial, emancipación, costumbrista, romanticista, realismo, modernismo, posmodernismo, vanguardia, indigenismo, generación de 60, del 50, 60, 70, 80 y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el caso peruano. Ahí te das cuenta que el caso peruano difiere un poco, ¿no? De la literatura hispanoamericana en algunos casos, ¿no? Tiene su etapa colonial, su emancipación, ¿no? El costumbrismo primero se desarrolla aquí, ¿ves? En el caso peruano. Ahorita vamos a hablar sobre esos detalles, ¿ya? A ver, por acá nos dice el profesor, ¿qué era el modernismo? El modernismo es la primera manifestación oriunda de nuestra literatura, o sea, que nace en nuestro continente, primera manifestación que nace en nuestro continente. Porque las otras manifestaciones provienen de Europa, ¿no? La etapa colonial con influencia española, ¿no? Viene de España esa manifestación. El romanticismo europeo, ¿no? Que llega a nuestro continente. El realismo también es una manifestación europea que llega a nuestro continente. Mientras que el modernismo nace en nuestro continente e influencia a España. Por eso que es considerada la primera manifestación de Hispanoamérica, el modernismo. Y te he puesto una foto, ¿no? Donde están toda la representación de la literatura peruana, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta porque vamos a avanzar, vamos a ir ahora sí a la producción literaria. Empezamos. A ver, literatura peruana. La literatura peruana, mira, ¿ya? La literatura peruana tiene tres grandes etapas. La prehispánica, la colonial y la republicana. Profesor, pero usted me ha mandado como unas 10 o 11 manifestaciones. ¿Qué sucede? La primera es la prehispánica. La etapa colonial corresponde tanto a la colonia, ¿no? La literatura colonial, como la emancipación. Por acá me dicen, profesor, ¿dónde está Garcilaso de la Vega? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En la literatura peruana, el Inca Garcilaso está en la etapa colonial, donde están las crónicas, ¿no? Y la republicana corresponde desde el costumbrismo hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Esa es la etapa republicana. Entonces aparece costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo, posmodernismo, vanguardia, indigenismo, generaciones 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Ya? Esa es la literatura republicana. Son las tres grandes etapas de la literatura peruana, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué tenemos en la literatura peruana tres grandes etapas? Según la crítica literaria, son tres momentos históricos muy representativos, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, la invasión española, ¿no? Y la autonomía republicana. Cada una de ellas tiene características diferentes, ¿no? En la etapa colonial, por ejemplo, está la interrelación conflictiva entre la herencia cultural andina y la occidental, que sería la española, ¿no? Ahí está el Inca Garcilaso de la Vega, Huamopoma de Ayala, el Ollantay, ¿no? En la etapa colonial, y la emancipación que abre camino a la llegada de la República, ¿no? En cambio, en la República, desde el costumbrismo hasta la actualidad, encontramos una transculturación, o sea que nos nutrimos de otras fuentes culturales, sincretismo, asimilamos otras tradiciones, es heterogénea porque nuestra literatura no solamente se configura a través de la escritura, también tenemos una literatura oral, no solamente escrita, una literatura no solamente en castellano, sino una literatura en quechua, en aymara, también podemos decir una literatura amazónica, una literatura afroperuana. ¿Ves? Nos estamos dando cuenta que es heterogénea, ¿no? Es multicultural nuestra producción literaria, ¿ya? Solamente mencionar elementos generales, ¿no? Hemos hablado primero de la literatura hispanoamericana de forma global, por eso que ten en cuenta este cuadro, ¿ya? Y lo que está en el comentario, una foto que te he puesto en el comentario sobre la literatura peruana. ¿Ya? Ten en cuenta esos dos cuadros, ¿ah? Tanto el cuadro de la literatura hispanoamericana como el cuadro que te he puesto en los comentarios sobre
la literatura peruana. ¿Ya? Con eso nos vamos a guiar. A ver, por acá me preguntan sobre el sincretismo. Ok. La transculturación y el sincretismo. ¿Transculturación qué quiere decir? Que nuestra producción literaria, vamos a decir nuestra cultura, ¿no? Se nutre de otra fuente cultural. Se nutre, ¿no? Esa es la transculturación. El sincretismo es la asimilación. Yo asimilo, no necesariamente de una cultura, puede ser de pronto de una escuela literaria, ¿no? De algún movimiento artístico, yo asimilo alguna característica, entonces hago un sincretismo. Esa es la asimilación, ¿no? Me apropio de alguna característica de una escuela literaria, de una manifestación artística, ¿ya? Esa es la asimilación. En cambio, la transculturación, yo me influencio, yo logro influenciarme o utilizar elementos de otra cultura, ¿no? A nuestra producción. A ver, dice por acá, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿a qué etapa pertenece? Al realismo peruano. Bien, ahora sí, empezamos. Recuerda, ten presente el cuadro de la literatura peruana que te he puesto en los comentarios y el cuadro que hemos visto en la literatura hispanoamericana, ¿ya? Vamos con la literatura peruana, etapa colonial. A ver, en la etapa colonial de la literatura peruana tenemos, primer punto, aparecen las crónicas. Las crónicas van a ser las primeras manifestaciones en la etapa colonial. Los españoles han llegado y por tanto han enfrentado a los incas, ¿no? Ha caído el incanato y se ha instaurado un gobierno vinculado a lo español. Ahora bien, en esta primera manifestación que serían las crónicas, los primeros cronistas van a ser españoles, ¿no? Porque van a informar al rey de España qué está sucediendo, ¿no? Cómo se ha logrado generar esta conquista. Pero luego vendrán otros cronistas que ya no necesariamente van a ser españoles, ¿no? Van a tener manifestaciones distintas, posturas distintas y van a representar también otro grupo social. Ya no van a ser españoles solamente los cronistas, sino también pueden ser mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega y los comenteros reales, o indígenas como Huamampoma de Ayala con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamampoma de Ayala, porque recuerda que Huamampoma de Ayala utilizaba, ¿no?, imágenes y también un poco de su escritura, ¿no? Después de las crónicas vamos a encontrar influencia del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo, ¿no? Diferentes autores como por ejemplo está Juan de Betanzos, otro cronista, ¿no?, que se desarrolla aquí, pero también podemos encontrar Juan Espinosa Medrano, podemos a Juan del Valle Caviedes, ¿no?, Amarilis, entre otros. Vamos a encontrar también una influencia de la Edad de Oro. La clase pasada ya hemos hablado sobre la Edad de Oro, ¿no?, que es una etapa de España importante donde se desarrolla tanto el Renacimiento como el Barroco. ¿Recuerdas, no? En España, época de esplendor cultural de España. Entonces, como estamos nosotros siendo una colonia de España, quiere decir que esa influencia española llega también a nosotros. Y se va a desarrollar el teatro quechua colonial, con lineamientos de la Edad de Oro. Aquí aparece el Ollantay. El Ollantay, hace referencia a esta imagen, ¿no? El Ollantay es una obra teatral escrita en quechua. No se sabe con exactitud quién es el autor, por eso es anónimo. Efectivamente, Samira. El Ollantay es una obra teatral anónima, ¿no? No se sabe con exactitud quién es el autor, ¿ya? El Ollantay, una obra teatral representativa en este periodo de la colonia, ¿ya? Y más adelante, después de este teatro quechua colonial,
¿no? Que es el Ollantay, va a tener la influencia neoclásica. Aquí en la influencia neoclásica vamos a encontrar a Pedro Peralta, ¿ya? Pedro Peralta con su obra Lima Fundada. El Ollantay se abre mucho el debate sobre su posible autoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Ollantay es una obra que tiene como temática, ¿ya? Temática vinculado a lo andino, porque te habla de un guerrero que está luchando contra el Inca Pachacute por el amor de su hija Kusicoyu, ¿no? Pero la estructura, ¿ya? La estructura tiene una o un vínculo con lo español. Por eso que el Ollantay se abre mucho el debate, ¿no? Porque algunos dicen, profesor, ¿no? El Ollantay es una obra andina, profesor, una obra que pertenecería a la época prehispánica, porque nos habla de el Inca, está escrito en quechua, ¿no? Y es verdad, está escrito en quechua y está hablando sobre un periodo, ¿no? Antes de los españoles. Pero si hablamos de su estructura, la obra está compuesta en verso, está dividida en tres actos, ya tiene la presencia y el gracioso, que son herramientas que utilizaba la Edad de Oro en España. Entonces, aquí estamos observando que hay una teoría, la teoría incaísta, que señala que el Ollantay fue escrito, ¿no? por un representante del periodo prehispánico, otro, la teoría hispana, que señala que el Ollantay fue escrita por un español, ¿no? Y una tercera teoría que se llama la teoría ecléptica, que une ambas, ¿no? Que une ambas. Nos dice que el Ollantay es de temática andina, pero de estructura española, ¿no? Por eso que el Ollantay había una discusión en torno a su origen, solamente había una copia de Antonio Valdés, que en un momento se creía que Antonio Valdés era el verdadero autor de El Ollantay, pero Antonio Valdés solamente es un copista, ¿ya? Por eso que no se sabe con exactitud quién es el autor del Ollantay, ¿no? Muy bien. Ya cuando hablemos del Ollantay más adelante, bueno, eso se habla en el intermedio también, ¿no? Ahí se explica un poco más el desarrollo de esta obra. Bien, continuamos. Entonces, mira, ya hemos hablado de la etapa colonial, ¿no? De la literatura peruana. Claro, claro, Steven. En la época prehispánica no había escritura y el quechua era de forma oral. Ujú. Por eso que mayor vigencia se le da a la teoría ecléptica, ujú, donde señala que la temática es andina y la estructura es española. Y por ello el Ollantay está dentro de la época colonial. Ujú. Si no, lo pondríamos en la época prehispánica, ¿no? Pero no tendría sentido. Ujú. Por eso que los estudiosos también lo ponen en la etapa colonial. Luego de la etapa colonial viene la emancipación, ¿no? Que es la ruptura al pensamiento colonial. Aquí vamos a encontrar una producción que busca liberarse del yugo español. Por ello, en sus inicios va a ser una manifestación política e ideológica, pero de propaganda clandestina, ¿ya? De propaganda clandestina. Por acá me dice Leonardo, profesor, o sea que pudo ser escrito por un mestizo. Claro, pudo ser escrito, no necesariamente. Ujú. Por eso que no se sabe con exactitud, ¿no? El origen de esta obra, si fue escrito por un mestizo, si fue escrito por un español, ¿no? O quizá por un indígena instruido, ¿no?
pero que este autor tenga nociones básicas de lo español, es evidente, ¿no? Bien, emancipación. Entonces, en la época de la emancipación vamos a encontrar una propaganda clandestina. La división está generándose, a ver por aquí. Hay preguntas. Ah, ya. Todavía seguimos con el Ollantay, ya. No se preocupen. Vamos a cerrar con el Ollantay en ese instante porque hay dos preguntas más. Ve. ¿Los españoles sabían quién era el Inca Pachacute? Claro, sí, en esa época ya los cronistas habían desarrollado toda esta. Incluso el Inca Garcilaso de la Vega había hecho toda esta cronología de los sucesores del incanato. Recuerda que el Ollantay es una obra posterior a los comentarios reales. Ah, ¿y por qué no se decía quiénes eran? ¿Por qué no, a ver, por qué no decían quiénes eran? Lo que sucede es que en el Ollantay hay un problema porque esta obra del Ollantay, en la época que se está escribiendo, rompe con los lineamientos básicos del adoctrinamiento. Entonces, como no es una obra que adoctrine, porque recuerda, los sacerdotes españoles ya lo que hacían para adoctrinar a los indígenas era, uno, utilizar el quechua. Por eso que los españoles sí, no todos, pero los que sí buscaban adoctrinar sí sabían quechua, sabían escribir el quechua. Ellos habían generado la grafía del quechua. Recuerda que el quechua no tenía grafía, ¿no? Cuando llegan los españoles, el quechua no tenía grafía. Así que, ¿qué hace? Van a poner la grafía al quechua. ¿Para qué? Para que cuando ya tenga la grafía del quechua puedan adoctrinar con esa lengua y les sea más fácil, ya que muchos de los indígenas no conocían el castellano, ¿no? Sabían quechua y enseñarle castellano para luego adoctrinarlos como que de pronto era una tarea muy difícil, ¿no? Y por eso que realizaron esto. El adoctrinamiento a través de el teatro, ¿no? Y también a través de otras fuentes. Ahora, el Inca Garcilaso de la Vega, sí, el Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo. Por parte de padre español, un conquistador, Garcilaso de la Vega, y por parte de madre, una ñusta, que es una princesa inca. Ujú. Y recuerda que el Inca Garcilaso de la Vega, por parte de madre, proviene de la panaca de Huáscar. El Inca Garcilaso es mestizo. El Inca Garcilaso sí es mestizo. Ujú. ¿Ya? Entonces, en esta obra, el Ollantay rompe los esquemas, porque es una obra teatral escrita en quechua que no tiene ninguna noción cristiana, ¿no? Por eso que de pronto, quizá, esta obra, al momento de crearse, ¿ya? El autor iba a tener problemas, ¿no? Con la Iglesia Católica, ¿no? Por eso es que de pronto el anonimato, ¿no? Posiblemente, ¿ya? Y además es una obra rebelde, ¿no? El Ollantay. Ah, cuando hablamos de que presenta la panaca de Huáscar, quiere decir que proviene de la familia de Huáscar, ujú, de su linaje, sí, no del linaje de Atahualpa, sino del linaje de Huáscar, por tanto de Huayna Cápac, ¿no? Ujú. A ver, Ricardo, a ver, esta pregunta, profesor, si los españoles no hubieran venido al Perú, ¿estaríamos mejor de lo que estábamos? No se podría tener en cuenta, no se sabría, ¿no? Difícilmente mejor o peor, ¿no? Porque tampoco el incanato era un gran, eh, no era un imperio en sí, pero tampoco era una maravilla, ¿no? Lo que sí posiblemente es que de pronto no tendríamos una mirada muy clasista, bueno, clasista en cierta medida, pero racista no tanto quizá, ¿no?
Pero el incanato también estaba en crisis. Ujú. Así que de pronto, en medio de esta crisis, iba a haber más levantamientos de otros pueblos, ¿no? Era un periodo, llegaron en un periodo donde había una crisis total del incanato, ¿no? Así que de pronto es difícil, ¿no? Saber qué hubiese pasado, ¿no? De pronto caía, ganaba Huáscar o de pronto ganaba Atahualpa, ¿no? Sin la presencia de los españoles, pero se debilitaba el incanato y los chancas de pronto recuperaban su dominio. ¿Qué sé yo? ¿Qué hubiese pasado, no? Pero así es la historia, ¿no? Así que, acabado el incanato, llegan los españoles, se da la colonia, pero España también se debilita, ¿no? España también se debilita porque recuerda que se está desarrollando las invasiones napoleónicas, ¿no? Y aparece esta mirada de la emancipación, donde se enfrenta al imperio colonial, ¿no? Al imperio español, ¿no? A la etapa colonial. Por eso que la emancipación en sus inicios tiene que ser una propaganda clandestina. ¿Por qué una propaganda clandestina? ¿Ya? ¿Por qué es una propaganda clandestina? Porque los autores de la emancipación están enfrentando a la colonia. Imagínate que si de pronto ellos sacan una publicación cuestionando a la colonia, lo mata, ¿no? Claro. Entonces, al inicio va a tener una formación clandestina, pero luego ya se va a desarrollar a través de la prensa, ¿no? Panfletos, revistas, coplas, himnos, ¿ya? Y se genera una influencia neoclásica. Así que se está desarrollando esta manifestación neoclásica, ¿no? Donde había una manifestación de la ilustración, ¿ya? Recuerda, ¿no? La ilustración es una manifestación francesa que llega a España. Recuerda que Francia invade a España, ¿ya? Ahí se dan entonces las llamadas guerras napoleónicas, también en ese contexto, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, ¿no? Y la emancipación se desarrolla a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así que estamos en ese contexto de las invasiones napoleónicas, ¿ves? Claro, en el caso de la época de la Ilustración, sí, se da, no se llama el siglo de las luces. Entonces, en la época de la Ilustración y el neoclasicismo va a influenciar al pensamiento emancipatorio, ¿no? Y por ello aquí vamos a encontrar una manifestación política ideológica. Homenajes patrióticos, paisaje americano, el indio. Aquí se busca cuestionar lo español, porque se busca, ya recuerda, se busca liberarse de España. A ver, el neoclasicismo es una manifestación literaria, artística, y la ilustración es una manifestación de pensamiento filosófico, político, y ambas están en el mismo contexto. Ujú. Se desarrollan en simultáneo. Y la ilustración influencia al neoclasicismo. Ahora bien, aquí, la temática del indio. ¿Por qué? Porque en la emancipación se muestra al indio. Porque al hablar del indio, se está hablando de la opresión que tiene el indio. Entonces, se está configurando al español como un ser nefasto, ¿no? El español es el opresor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Liberarnos de quién?
de España. Ahí está la época de la emancipación. Por eso que utilizan homenajes patrióticos, ¿no? Los caídos de la guerra, ¿no? De la lucha, del enfrentamiento. Paisaje americano, ¿no? América es diferente a Europa. Nosotros tenemos que liberarnos, ser libres de lo europeo, o sea, liberarnos de España. El indio está siendo oprimido por el español es el abusivo, entonces hay que eliminar esa postura española, ¿no? Exacto, la época de la emancipación es una etapa política, ideológica y literaria que buscó liberarse de España. Y en este periodo de grandes conflictos que buscaban la independencia de las repúblicas, en el caso peruano destaca Mariano Melgar, porque no solamente Mariano Melgar tiene una producción política e ideológica, sino también Mariano Melgar presenta una manifestación sentimental, entre ellas el Yarabí. Exacto, la época de la emancipación va a ser una manifestación muy representativa en el plano ideológico y político porque la emancipación logra que nosotros empecemos a ¿qué? A reflexionar sobre nuestro momento histórico, ¿no? Tenemos que liberarnos de España. Hemos sido sometidos por España muchos siglos, así que tenemos que liberarnos de ese opresor, ¿no? Entonces, en las obras literarias, políticas e ideológicas, se buscan eso. Y Mariano Melgar sobresale porque no solamente utiliza su producción literaria con cuestiones temáticas, políticas, sino también por cuestiones sentimentales. Y aquí Mariano Melgar es reconocido por el Yarabí. Recuerda que Mariano Melgar ama a Silvia y va a escribir un conjunto de obras relacionado, un conjunto de Yarabíes relacionado a este amor profundo, esa tristeza, congoja por el abandono de Silvia, ¿no? Bien, la época de la emancipación, entonces, un periodo que busca reflexionar y liberarse del yugo español. Gracias a esto, gracias a este periodo, ¿no? De reflexión, de lucha, ¿no? Mártires, próceres, se genera al fin la República. Y con la República, cuando ya nosotros somos libres e independientes por la voluntad, ¿no? Aparece la República y se desarrolla la primera manifestación republicana. ¿Cuál es la primera manifestación republicana? El costumbrismo. O sea, nosotros nos hemos liberado al fin de España, ¿no? A ver, por acá nos dice, no, si la Revolución Francesa también influyó en que la élite limeña fuera como que más renuente a las ideas de independencia, claro, también. Como les decía, no, no solamente la Revolución Francesa, ¿no? En cierta medida también eh, las invasiones napoleónicas, ¿no? Generaron también una cierta crisis en España, ¿no? Se debilitó España, ¿no? Y por eso que también muchos de estos autores que buscaban la independencia en sus diferentes países fueron, ¿no? Muchos de ellos parte del ejército realista enfrentando a los franceses, ¿no? Y van a retornar para liberar a sus naciones, ¿no? En el caso de Simón Bolívar, en el caso de San Martín, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces se logra la independencia. Ahora, recuerda, una independencia en el papel, porque en el plano cultural seguimos siendo influenciados por España, ¿no? Entonces aparece el costumbrismo en el Perú. Profesor, ¿por qué no apareció primero el romanticismo en nuestro país? ¿Por qué primero apareció el costumbrismo? El romanticismo se va a desarrollar en otros países, ¿ya? Mientras que nosotros hemos logrado la independencia, los otros países que ya han tenido su independencia unos años anteriores, ¿no? Están asumiendo una postura romántica, pero nosotros vamos a asumir más bien una postura costumbrista.
Entonces aquí hay un tono realista, uso de la sátira, costumbres citadinas, actitud moralizante, ¿no? Un apego a la realidad inmediata, y hay dos vertientes del costumbrismo. Por un lado está el criollismo y el anticriollismo. Criollismo con Manuel Asensio Segura y el anticriollismo con Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? Entonces el costumbrismo es una manifestación que proviene de España. Se nutre del neoclasicismo español y del romanticismo español. Así que todavía seguimos siendo una imitación de lo español, ¿no? En el plano cultural. Todavía imitamos, todavía nos influenciamos de España, ¿ya? Y aquí aparecen dos posturas, recuerda, los criollistas que daban mayor importancia a lo popular y los anticriollistas que rechazaban lo popular. En el criollismo está Manuel Asensio Segura, su obra muy importante, Ñacatita, ¿no? Y Felipe Pardo de Aliaga, que es anticriollista. Muy bien. Después del costumbrismo viene el romanticismo en el Perú. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedía en Hispanoamérica mientras nosotros estamos viviendo una etapa costumbrista? En Hispanoamérica se estaba desarrollando el romanticismo, ¿no? O sea, todos los países hispanoamericanos ya estaban teniendo una postura romántica mientras nosotros vivíamos una postura costumbrista. Así que en el romanticismo hispanoamericano encontramos estas características, ¿no? Sentimental e imaginativo, amor al paisaje, rebeldía, búsqueda de una mirada nacional, actitud idealista, importancia de lo popular, ¿no? Esto era la expresión romántica en Hispanoamérica. ¿Y qué representantes encontramos? Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Isaac, máximo exponente del romanticismo en Hispanoamérica. Y en el Perú, Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Estos dos son autores peruanos del romanticismo. A ver, volvemos entonces en el punto anterior. El costumbrismo es la primera manifestación de la República. Independientes nosotros, vamos a tener una manifestación costumbrista. ¿Qué es el costumbrismo? Su mismo nombre lo dice, costumbres. Representan costumbres, pero ¿qué costumbres? Citadinas, costumbres de la ciudad, utilizando la burla, la sátira a las costumbres representadas, ¿ya? El costumbrismo se nutre del neoclasicismo español y del romanticismo español. Por tanto, nosotros en el plano cultural seguimos siendo una imitación de lo español. Aquí en el costumbrismo tenemos dos vertientes: los criollistas, representado de Manuel Asensio Segura, con la obra Ñacatita, y los anticriollistas, que rechazan lo popular, con Felipe Pardo y Aliaga. El costumbrismo recuerda costumbres citadinas, uso de la sátira y una actitud moralizante, ¿no? Cuestiona, critica lo que sería inmoral para ellos. La sátira es la burla, la comicidad, la burla. ¿Se burlan de qué? De las costumbres. ¿Qué costumbres? Por ejemplo, los anticriollistas, como Felipe Pardo de Aliaga, se burlan de las costumbres populares. Cuestiona, critica y se burlan de las costumbres populares, ¿no? Por eso que se utiliza la sátira, burla, ¿ya? Bien, eso era el costumbrismo, ¿no? Luego del costumbrismo, habíamos mencionado que en Hispanoamérica se desarrolla el romanticismo, ¿no? En muchos países, y el Perú será uno de los últimos países en asumir esta postura romántica. Por eso que el romanticismo va a ser una manifestación tardía, ¿ya? En el caso peruano, el romanticismo tiene a Ricardo Palma y a Carlos Augusto Salaverry. El romanticismo peruano sigue ¿qué? Imitando el modelo español. ¿Ves? Seguimos imitando el modelo español, ¿no? Ricardo Palma con las tradiciones peruanas y Carlos Augusto Salaverry con Cartas a un ángel. Luego del romanticismo, el Perú entra en crisis. No, el romanticismo nace en Alemania, recuerda.
El romanticismo nace en Alemania, lo mismo la clase pasada. El romanticismo nace en Alemania y luego se desarrolla en otros países como en Francia, en España. Pero ¿por qué nosotros tenemos esta imitación al modelo español? Porque nosotros nos liberamos de España, pero culturalmente seguimos siendo una copia imitación de lo español. O sea, no logramos superar, ¿no?, esa imitación española. Todavía tenemos en nuestra producción literaria, ¿no?, un acercamiento a lo español. ¿Ya? Por eso que el costumbrismo y el romanticismo peruano sigue imitando el modelo español. No se desprende de esa imitación española. El romanticismo se desarrolla entre el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Producto de la guerra se culmina ya esta visión romántica y entramos nosotros a una mirada realista, ¿no? El realismo se desarrolla entonces en este contexto de la reconstrucción nacional. El Perú ha perdido la guerra, así que los autores buscan recuperar, ¿no?, esta, este vínculo con lo nacional. Por eso que en el realismo peruano hay un nacionalismo agresivo. Como hemos perdido la guerra, estamos en crisis, así que los autores buscan cambiar la situación, proponen, ¿no?, algunas alternativas para lograr superar la crisis. Hay un rechazo al tono intimista en el realismo, hay una visión objetiva, hay un propósito moral y social, reivindicar, ¿no?, al indio y a su vez lograr cambiar la situación que se está viviendo. Por eso que hay una preocupación por la renovación del país, nacionalismo agresivo, se cuestiona a España, a Chile, hay una visión anti-hispana, anti-chilena, y se reivindica al indio en este periodo. ¿Quiénes están? González Prada y Clorinda Mato de Turner, como también Mercedes Cabello, ¿no?, en el realismo. Ambos autores, González Prada y Clorinda Mato, son considerados precursores del indigenismo. Aquí recuerda que hemos perdido la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, ¿no? Por eso que en medio de esta crisis, al perder la guerra del Pacífico, ¿ya?, y estamos en un periodo de reconstrucción nacional, aparece el realismo, ¿no? Aparece el realismo, ¿ya? Y tenemos a dos grandes autores, Clorinda Mato y González Prada, ambos considerados precursores del indigenismo. ¿Qué sucedía en Hispanoamérica mientras nosotros estábamos en ese periodo del realismo en el Perú? O sea, estamos ya finalizando el siglo XIX, ¿no? 1879, 1881, 82, ¿no? En ese periodo de la guerra y la etapa de la reconstrucción nacional que ya sería parte de la década de los 90, ¿no?, en el siglo XIX. ¿Qué sucedía en ese contexto mientras nosotros estamos buscando recuperarnos de, ¿no?, la crisis dejada por la guerra? En Hispanoamérica, muchos países que están viviendo una etapa sin cuestionamientos, una etapa de modernización, ¿ya? Se genera esta visión hispanoamericana llamada el modernismo. Rubén Darío va a publicar la obra Azul en 1888 en Chile, y esta obra Azul, Rubén Darío es nicaragüense, ¿ya? Y esta obra Azul va a iniciar oficialmente esta postura del modernismo. Así que en Hispanoamérica, en muchos países hispanoamericanos, se está desarrollando el modernismo, mientras que el Perú está viviendo una etapa todavía de crisis por la guerra del Pacífico. Madame Bovary es una obra realista, sí, es una obra realista francesa. Cuando nosotros estamos en este periodo hispanoamericano, ¿no?, estamos mencionando un poco de la postura peruana e hispanoamericana. Entonces aparece el modernismo, una manifestación literaria, ¿no?, que busca un sentido de la musicalidad, o sea, una nueva forma de sonido, ritmo. Por eso dice, busca de nuevos metros y ritmos. El exotismo en el paisaje, lo novedoso, se desarrolla aquí. Visión cosmopolita, que
vamos a tener influencia de todos los elementos posibles, ¿no? En Europa como en Norteamérica. Por eso que tenemos una mirada cosmopolita quiere decir que nosotros tenemos que actualizarnos constantemente, estar al tanto de lo que sucede en Europa y Norteamérica. Si en Europa sucede o aparece una escuela literaria, el modernista, ¿qué hace? Estudia esa escuela literaria y la adopta, o sea, se influencia de esa escuela literaria. Si en Norteamérica sucede de pronto otra escuela literaria, la adopta también como suya. El modernismo hace eso, ¿no? Por eso tiene una mirada cosmopolita, estar al tanto, constantemente actualizándose de lo que está pasando en Europa y Norteamérica. Sincretismo asimila, ¿no? El sincretismo es la asimilación, ¿ya? De esas fuentes. Por eso que el modernismo ya no se nutre de España, se nutre de Francia, de Alemania, o sea, de diferentes fuentes, ¿ya? Específicamente de la de francesa, ¿ya? Muy bien, ese es el modernismo, una manifestación oriunda de nuestro continente. Recuerda, nace en nuestro continente el modernismo. Volvemos a la literatura peruana. Después del realismo, que estamos viviendo en etapa de crisis, ya nuestro país empieza a calmarse, ¿no? Ya vuelven las inversiones, entre otras cosas, y aparece el modernismo en nuestro país. Es una etapa tardía, ¿ya? El modernismo en nuestro país. ¿Quién es el máximo exponente en el modernismo peruano? José Santos Chocano. Máximo exponente del modernismo en el Perú. Su obra, Alma América. Dentro de Alma América está el poema Blasón. El poema Blasón, donde él se autodenomina cantor de América. Por eso que tú recuerdas a Chocano que se denomina el cantor de América, porque en la obra Blasón él dice, no soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, ¿no? Entonces, modernismo en el Perú, máximo exponente, Chocano. Máximo exponente, José Santos Chocano. Obra de Chocano, Alma América. Luego del modernismo aparece el posmodernismo. En el posmodernismo vamos a encontrar un lenguaje tierno y sencillo, a diferencia del modernismo que era un lenguaje más erudito, más elaborado, ¿no? Va a alejarse del exotismo, porque el modernismo era exotista, te hablaba de lo lejano, te hablaba de lo novedoso, mientras que el posmodernismo, al alejarse de lo exótico, ¿ya? Te va a hablar de lo tierno, te va a hablar de lo provinciano, te va a hablar de la familia, ¿no? De algo muy cercano. ¿Quiénes están en el posmodernismo? Abraham Valdelomar, ¿no? Él es Abraham Valdelomar, y Eguren, José María Eguren, autor de este poema muy conocido llamado La niña de la lámpara azul. Eguren es llamado el poeta simbolista, el poeta niño, así se le llama a Eguren. Abraham Valdelomar recuerda que tiene cuentos como El Caballero Carmelo. Ambos autores, Valdelomar como Eguren, pertenecen al posmodernismo. Valdelomar va a publicar sus cuentos, recuerda, cuentos como El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, El Vuelo de los Cóndores, entre otros. Y además va a liderar el movimiento Colónida, ¿ya? Ese es el movimiento que va a liderar Abraham Valdelomar. Incluso van a sacar una revista que va a tener el mismo título, la revista Colónida, ¿ya? Muy bien, él va a ser el máximo exponente, ¿no? De la revista Colónida, del movimiento Colónida. Ese es el posmodernismo. A ver, por acá nos dice, profesor, entonces se podría decir que el modernismo nace oficialmente, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que se logra visualizar en
gran parte del continente americano con la publicación de la Obra Azul. Antes de la publicación de la Obra Azul, habían autores que habían escrito obras modernistas, pero no repercuten, ¿no? Solamente se publica en su país y no logra repercutir en otros países, ¿no? Por eso que con Rubén Darío, con la Obra Azul, nace oficialmente el modernismo. O sea, se oficializa el modernismo. Porque esta obra va a publicarse en Chile, un nicaragüense lo va a publicar, ¿no? Y va a repercutir en Argentina, en el propio Nicaragua, y no solamente en nuestro continente, sino incluso en España, ¿no? El movimiento Colónida, recuerda, Colónida es un movimiento literario, cultural, que lo lidera Abraham Valdelomar. Y también hay una revista que va a tener el mismo título, la revista Colónida. No, estamos hablando del posmodernismo, el movimiento Colónida. En cambio, en Rubén Darío sí es el modernismo. Ajá. Entonces, el posmodernismo, recuerda, ya se aleja del exotismo modernista, hay un lenguaje tierno y sencillo, todavía prevalece la visión cosmopolita y la musicalidad, y aquí aparece Valdelomar y Eguren. José María Eguren. José María Eguren, llamado el poeta simbolista, el poeta niño. El posmodernismo se dice que aparece ¿ya? Fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Algunos consideran la primera década del siglo XX, ¿no? Otros consideran la primera y segunda década del siglo XX. Fin del XIX, principios del XX. La obra azul se publica en 1888. La obra azul, 1888, o sea, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, el posmodernismo es esto, ¿ah? Muy bien. Luego del posmodernismo viene la vanguardia. La vanguardia se desarrolla en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX. Aquí estamos observando que el Perú ya está a la par con todos los países hispanoamericanos. Porque recuerda que antes el Perú estaba de pronto, su manifestación literaria aparecía unos años después, ¿no? A diferencia de otros países. Pero ya en el siglo XX, la literatura peruana está a la par con Hispanoamérica, con otros países hispanoamericanos y también con Europa. Entonces, la vanguardia, ruptura con la tradición, se busca la experimentación lingüística, inicia oficialmente con la publicación de Trilce en 1922. ¿Quién es el máximo exponente de la vanguardia? César Vallejo. Recuerda, Vallejo, máximo exponente de la vanguardia con la obra Trilce en 1922. Arguedas está dentro del indigenismo. Ah, Mariátegui es el posmodernismo. Mariátegui, en el ensayo de los siete ensayos, aunque se va a publicar los siete ensayos en 1928. Así que la vanguardia se desarrolla en el siglo XX. Mira, inicio del siglo XX. Si hemos mencionado que el posmodernismo es fines del siglo XIX, fines del siglo XIX y principio del siglo XX, o sea, las primeras dos décadas del siglo XX, quiere decir que el posmodernismo y la vanguardia en un momento determinado van a convivir, ¿no? Conviven en el siglo XX, ¿ya? En la segunda década del siglo XX, posmodernistas con vanguardistas conviven. Por eso que aquí está Mariátegui, ¿no? Un autor posmodernista.
¿Qué sucede en Hispanoamérica? Mientras se está desarrollando la vanguardia, el regionalismo. A ver, Ricardo, ¿quién era tu abuelo, Ricardo? A ver, Arguedas hizo obras con Izquierdo Ríos. Arguedas es un máximo exponente de el indigenismo. Claro, sí, Arguedas era un... Claro, Arguedas, él estuvo hasta la década del 60, ¿no? Claro, de Andahuaylas, efectivamente. Era muy querido Arguedas. Y además él fue profesor en la Universidad Agraria. Ujú. Ah, el indigenismo está desarrollándose también en este periodo. Recuerda entonces, en Hispanoamérica se está desarrollando el regionalismo. ¿Ya? Recordemos eso. Se está desarrollando el indigenismo. A ver, el regionalismo, por eso que aquí es importante el siglo XX, ¿ah? Mira, el siglo XX es muy importante para Hispanoamérica, para el Perú, inicio del siglo XX. ¿Ya? Aquí en el siglo XX se está desarrollando ¿qué? El indigenismo en el Perú, la vanguardia, y en Hispanoamérica el regionalismo. A ver, por acá, ¿qué nos está diciendo? Ah, claro, sí, 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 en el caso de Arguedas, ¿no? Sí, él hizo recopilaciones en quechua, incluso logró recuperar muchos, ¿no? Muchos cuentos o relatos orales, guainos. Sí, por desgracia, Arguedas, ¿no? Tuvo diferentes crisis, ¿no? Y terminó con su vida. Ujú. Pero bien, volvemos entonces a este punto. El regionalismo se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Algunos consideran que el regionalismo se desarrolla entre 1915 a 1940. ¿Ya? Algunos señalan así, ¿no? El regionalismo se desarrolla en esta década, ¿no? De 1915 a 1940. Dentro del regionalismo está Ciro Alegría, que es un representante del indigenismo peruano. Entonces, el indigenismo se desarrolla, recuerda, en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX. El indigenismo se revalora al indio, ¿no? Se lucha contra el gamonalismo. Por ahí me decía un profesor que era la barbarie. La barbarie estaba representada por estos elementos del atraso. Eso era la barbarie dentro de la visión regionalista.
Y el indigenismo, en cambio, busca hablarnos sobre la problemática que tiene el hombre del campo respecto a qué? A la tierra. ¿Por qué? Porque el campesino está enfrentándose al gamonal, ¿no? El gamonal que constantemente está buscando obtener las tierras a diferentes costos, ¿no? El indigenismo busca revalorar el mundo andino, su tradición, sus costumbres, su cultura, y también es una manifestación política porque está en contra del gamonalismo. A ver, por acá ha levantado la mano Piero. ¿Alguna pregunta, duda, Piero? ¿No? ¿O sí? Ok, ok, sigamos entonces. ¿Quiénes están presentes? Aquí, Ciro Alegría, Manuel Escorza y José María Arguedas. El gamonalismo es un sistema que oprime al campesino. Los terratenientes, los hacendados, ¿no? Recuerda que en este periodo había ¿no? Había una gran opresión, ¿no? Es por eso que muchos campesinos empezaron a levantarse contra esta tiranía y muchos habían sido eliminados, ¿no? Muchas comunidades van a ser exterminadas, aniquiladas, muchos de los campesinos van a ser llevados a juicios, van a ser encarcelados, sus tierras van a ser expropiadas, de pronto van a utilizar las leyes para que el gamonal obtenga más y más tierras a costas del campesino, ¿no? Y el campesino se le trataba como un animal, ¿no? Por eso que muchos van a empezar a enfrentar esta visión gamonalista. Y entonces el indigenismo, ¿qué hace? Busca reflejar esa opresión, ¿no? Lo que está sucediendo en las provincias, que muchas veces no mostraba de pronto la prensa, ¿no? En las ciudades. Se ocultaba todo lo que estaba sucediendo en las provincias. Entonces el indigenismo trata de evidenciar, ¿no? Ahora, el siguiente punto, el mundo animista. ¿Qué quiere decir el mundo animista? El mundo animista es, ¿ya? La visión que tiene el mundo andino. Animista, ¿por qué? Porque le da vida a aquello que no lo tiene, que es la naturaleza. Ese es el mundo animista, darle vida a la naturaleza. Recuerda que para el mundo andino, la naturaleza es un ser viviente, ¿ya? La naturaleza es un ser viviente, ¿no? Tanto los ríos, tanto el viento, ¿no? Los cerros, la tierra. Para el mundo andino hay un acercamiento con la tierra, con los ríos, ¿no? Por eso que ellos luchan, se enfrentan contra las empresas mineras, porque las empresas mineras, ¿no? Muchas veces lo que hacen es destruir el ecosistema, muchas veces ¿qué hacen? Generan que el río, ¿no? Se contamine y eso es una de sus fuentes muy importantes para los campesinos, porque de ahí empieza el riego, ¿no? La siembra, la cosecha, pero las empresas mineras, por tanto, buscan más el propio beneficio y el beneficio de quién? De las ciudades, porque recuerda que a las ciudades le benefician eso, más que a las propias comunidades, ¿no? Y las comunidades padecen, pero a las ciudades no les interesa eso, ese padecimiento de las comunidades, ¿no? Y es por eso que las comunidades empiezan a ¿qué? A enfrentar, ¿no? A las empresas mineras, a los hacendados, a los gamonales, al Estado que de pronto está coludido con todo esto, ¿no? Y por ello muchas comunidades van a ser exterminadas, muchos de sus líderes van a ser llevados a prisión y toda esa injusticia se va a representar en el indigenismo.
Por eso tienes la obra El mundo es ancho y ajeno, donde se representa a una comunidad llamada Rumi, la comunidad de Rumi que está enfrentando a Álvaro Amenábar por problemas de las tierras, porque Álvaro Amenábar insiste que esas tierras le favorece, van a juicio, pero como Álvaro Amenábar tiene poder, tiene dinero, compra jueces, compra testigos, al final los jueces señalan que las tierras les corresponde a Álvaro Amenábar. Así que la comunidad, ¿qué tiene que hacer? Desalojar. Se van a la meseta. Aquí en la meseta empiezan a realizar, ¿no?, su propia vivencia. Pero el gamonal, que ya tenía toda esta tierra, dice, ahora no. No solamente me pertenece eso, también me pertenece esto de aquí. Así que hay otro juicio. Matan al alcalde, Rosendo Maki, así que la comunidad busca a un nuevo alcalde, Benito Castro, y él dice a los comuneros, no hay que marcharnos, porque las tierras nos corresponden, es de nosotros, de nuestros padres, nuestros abuelos, y la justicia no va a estar a favor de nosotros. Ya nos ha evidenciado que está a favor de los poderosos. Así que Benito Castro y la comunidad dice, no nos iremos. Si vienen a desalojarnos, nos quedaremos a luchar por nuestras tierras. ¿Qué hace Álvaro Amenábar? Trae a la Guardia Civil, que sería como la policía y el ejército. Viene la Guardia Civil, disparan a quemarropa y matan a los comuneros. Matan a Benito Castro, su alcalde, y a muchos de ellos. Los sobrevivientes tienen que huir, ¿no?, para no ser esclavizados por Álvaro Amenábar. Al final la comunidad de Rumi es aniquilada. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Ese es el indigenismo. ¿Ya? En Hispanoamérica, en la poesía hispanoamericana se va a desarrollar, ¿no?, la influencia de la vanguardia. Aquí está presente Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Aunque su obra vanguardista de Pablo Neruda sería Residencia en la Tierra. También tenemos a Ernesto Cardenal con su obra Salmos, aquí hay un ejemplo de Salmos. Está Vicente Huidobro, Octavio Paz, ¿no?, entre otros. Esa es en la poesía hispanoamericana. Y en el caso de la narrativa, tenemos la etapa emergente, lo que hemos mencionado del regionalismo. Este es el regionalismo. ¿Ya? Este es el regionalismo. Regionalismo. La etapa de consolidación, los años 40 y 50, aquí en la etapa de consolidación aparecen grandes autores, ¿no?, como Borges, Carpentier, entre otros. Y en la etapa del apogeo, 60 y 70, el boom latinoamericano, donde están cuatro grandes autores, ¿no? Mario Vargas Llosa, Cortázar Fuentes y García Márquez. Exacto, también en ese periodo, por desgracia, se dan las esterilizaciones forzadas en los 90, ¿no? Fue una condena, ¿no? En realidad es una atrocidad de lesa humanidad. Deberían ser sentenciados todos ellos. Mira, ¿cuántos años han pasado y hasta ahora no se ha logrado justicia para ello, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, ¿no? Es todavía un mal que todavía no se ha logrado condenar. En las esterilizaciones forzadas sí, pues había una noción clasista, racista, ¿no? Se estaba atentando contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucede en Hispanoamérica? Volviendo al tema, en la etapa del apogeo se desarrolla el boom latinoamericano. Aquí, en la década del 60 y 70, estos autores van a estar vinculados al pensamiento socialista. Se ha generado la revolución
cubana, y muchos de estos autores van a estar participando activamente en la divulgación de este pensamiento. Luego Vargas Llosa se va a alejar poco a poco de ello, ¿no? 70 y 70, un periodo muy representativo en nuestra literatura porque se da la profesionalización de los autores y también la literatura hispanoamericana se abre paso a nivel mundial, ¿no? Década del 50 en nuestro Perú, dictadura, Odría. En ese contexto aparece la generación del 50. Migración, barriadas, visión crítica, marginalidad. En la generación de 50 se da un hecho que ya se estaba desarrollando en los años 30 y 40, ¿no? En el campo hay una crisis, ¿no? ¿Qué sucede en la ciudad? Como en el campo hay crisis, lo que hemos visto, lo que sucedió en el indigenismo, ¿no? Lo que se planteó en el indigenismo, la ciudad empieza a modernizarse. Entonces hay una migración del campo a la ciudad, ¿no? Como hay una migración del campo a la ciudad empieza a crecer vertiginosamente. Pero los que son de la ciudad van a utilizar el esfuerzo de los migrantes para poder lograr qué cosa, superarse, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de los migrantes, porque a los migrantes los marginan y lo llevan a la periferia. Por eso es que los migrantes van a tener que buscar invasiones, ¿no? Lugares, asentamientos humanos para poder sobrevivir. En medio de todo esto, un conjunto de escritores busca representar esta crisis que se está viviendo y este nuevo cambio del rostro de la ciudad. Y aparece la generación del 50. Generación del 50. Ribeiro y Blanca Varela, dos grandes autores de este periodo. ¿Ya? Muy bien. Después del 50 se desarrolla la llamada generación del 60. En esta generación del 60 está Mario Vargas Llosa. En esta generación de 60, recuerdan el contexto internacional, se está desarrollando el boom hispanoamericano en el plano político y cultural, se ha generado la revolución cubana, en otros países se está desarrollando algunos estados vinculados a gobiernos dictatoriales, militares, aparece algunas guerrillas en el plano musical, el rock and roll, en el plano cultural, el hipismo, la revolución sexual, el feminismo, todo eso va a influenciar a estos autores de la generación del 60. Mario Vargas Llosa tiene obras como La ciudad de los perros, que da inicio al boom hispanoamericano, pero también tiene otra gran obra que es Conversación en la Catedral, donde se refleja la crisis que se vive en el Perú en la década del 50, ¿no? Conversación en la Catedral, criticando el gobierno, la dictadura de Odría. También encontramos otras obras, ¿no? Por ejemplo, tenemos Pantaleón las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, entre otros.
Muy bien, hemos finalizado. Algunos se han perdido por ahí discutiendo algún punto. ¿Quién era ese viejito arrugado? Ah, Mario Vargas Llosa. A ver, vamos con estas preguntas. Claro, aquí está refiriéndose a los gallinazos sin plumas, efectivamente, muy bien. A ver, escriba cronológicamente las corrientes literarias en el Perú. ¿Cuáles son las corrientes cronológicas literarias del Perú? ¿Recuerdan? Les puse un cuadrito. Vuelvo a poner el cuadrito. Sí, Mario Vargas Llosa es el autor de La ciudad y los perros. Los gallinazos sin plumas es de Ribeiro, y Ribeiro pertenece a la generación del 50. Así que este cuento es perteneciente a la generación del 50. Bien, a ver, escribo cronológicamente las corrientes literarias en el Perú. Ahí está el cuadrito que te he puesto en los comentarios. Esas son las corrientes literarias en el Perú. ¿Ya? Esta obra, que hace alusión en la imagen, Los gallinazos sin plumas, pertenecen a Ribeiro, y Ribeiro está en la generación del 50. Me dice, escriba algunas características del costumbrismo. ¿Qué era el costumbrismo? Representaba las costumbres citadinas. No puedes aquí, costumbres citadinas, ¿no? ¿Qué utilizaba? Utilizaba la sátira, ¿no? Ya recuerda, la sátira como una herramienta, ¿no? ¿Qué otra característica? Mostrar el costumbrismo. Un elemento moral, ¿no? Ahí está. Y vas escribiendo las características. ¿Cuál es el contexto de la generación del 50? ¿Qué se desarrolló en el 50? ¿Recuerdas? Migración del campo a la ciudad. Encontramos también que gobierno o dictadura de quién. ¿Dictadura de quién? Odría, ¿no? La dictadura de Odría. Exacto, el surgimiento de las barriadas. Muy bien, el surgimiento de las barriadas. Ujú. Surgimiento de la barriada, los asentamientos humanos. Efectivamente, eso es la generación de 50 en ese contexto. Ujú. La marginalidad presente. El Caballero Carmelo. ¿Quién escribió el Caballero Carmelo? ¿Recuerdan quién escribió el Caballero Carmelo? Abraham Valdelomar. Y él está dentro del posmodernismo. A ver, La palabra del mudo es una obra de Ribeiro. Y Ribeiro está dentro de él, la generación del 50. El Ollantay es una obra colonial. Ñacatita, a ver, para diferenciar con otro color. Ñacatita es una obra del costumbrismo. Los ríos profundos, una obra de Arguedas, y Arguedas está en el indigenismo. Y de pronto Ave sin nido está en el realismo. ¿Quién escribió Ñacatita? Ñacatita lo escribió Manuel Asensio Segura. Los ríos profundos, Arguedas. Ave sin nido, Clorinda Mato de Turner. Pregunta 5. ¿Es correcto afirmar que el vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista? Recuerda, vanguardia, siglo XX. Modernismo, fines del siglo XIX. Pregunta, ¿se desarrolló simultáneamente, sí o no? Hablen. ¿Qué dicen? No, falso, exacto, falso. ¿El modernismo es una corriente oriunda de Hispanoamérica, sí o no? ¿El modernismo se desarrolló en nuestro continente, sí o no? ¿Es oriunda de nuestro continente el modernismo? ¿Es propio de nuestro continente? Sí, verdadero. ¿El indigenismo es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX? ¿El indigenismo surge en el siglo XIX? ¿Sí o no? Siglo XIX quiere decir 1800, ¿no? ¿A mediados de 1850? No, sí o no. No,
porque el indigenismo es del siglo XX. Exacto, por tanto sería falso, ¿no? Entonces, te dice, ¿es correcto afirmar? ¿Qué es correcto afirmar? Solo dos. A ver, dice, fue un periodo de crecimiento desordenado de Lima, migración de campesinos a la capital, surgimiento de las barriadas, escasez de trabajo, subempleo y delincuencia. Todo esto se desarrolla ¿en qué periodo? A ver, muy bien. Exacto, la generación del 50. Destacado narrador peruano que pertenece a la generación del 60, iniciador del boom narrativo. ¿Quién es parte del 60? Por ahí dijeron, profesor, ¿y ese viejito cómo se llama? Mario Vargas Llosa. Exacto, Mario Vargas Llosa. ¿Ves? A ver aquí. ¿A quién se le considera precursor de la poesía romántica en nuestro país por haber tenido el mérito de recoger y adaptar la poesía peruana de algunas formas de lírica quechua? Este autor es autor del Yarabí. ¿Quién es el autor del Yarabí? Exacto, Mariano Melgar. Mariano Melgar. Y el Yarabí es una composición nostálgica, triste, melancólica. ¿En qué consiste la elegía con el Yarabí? En la expresión de nostalgia, desengaño y pérdida. La sé. No ante la infidelidad y muerte de Silvia. No, Silvia no muere. ¿No? Silvia no muere. ¿Eh? A ver, aquí, pregunta 10. Ustedes. Vamos con la respuesta a la pregunta número 10. Es la última pregunta. ¿Eh? Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Ascenso Segura pertenecen al costumbrismo. Muy bien. Exacto, costumbrismo. Ahora sí, hemos finalizado la clase de hoy con algunos debates, pero recuerda que tienes que dar tu examen, ¿no? Ahí tienes el enlace para que puedas ir a marcar las 3 preguntas de la clase de hoy. Recuerda también que ya puedes descargar el material de las siguientes clases. Ya te he puesto el material de las siguientes clases para que lo descargues, para que lo puedas marcar con anticipación, ¿ya? Marca tus claves con anticipación, busca información. Ya sabes que viene la siguiente semana, así que busca información, desarrolla tus claves, ¿ya? Para que puedas al fin tener en cuenta todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Por acá me dice el profesor, ¿cómo se pudo grabar la clase de literatura en cada época y sus escritores? ¿Cómo me pude yo recordar todo eso? Lo que pasa es que hay que hacer esquemas, hay que hacer esquemas, ¿no? Hacemos esquemas, ¿ya? Y te grabas, ¿no? Te grabas al hacer esquemas. Por eso que tienes que leer, hacer tu esquema, ¿no? Tu mapa cronológico, ¿no? Y así vas a obtener toda la información, ¿no? Poco a poco. Por eso que es necesario, recuerda, necesario buscar información, ¿no? Hacer tus esquemas, tus resúmenes, y muchas veces estos resúmenes en humanidades nos ayuda con los esquemas. Ya con los esquemas. Si haces esquema vas a ver que vas a poder, ¿no? Obtener, ¿ya? Bien, mira, estas 2 clases, tanto la semana pasada como esta semana, hemos visto un panorama global de la literatura, ¿ya? O sea, si tú recuerdas estas 2 clases de pies a cabeza, vas a tener ya casi un 70% de todo la literatura, ¿no? Ese 30% ya vendría con los resúmenes de las obras, las características más importantes, ¿no? Pero ya el panorama global lo tienes, ¿ya?
hemos desarrollado toda la literatura, ¿ves? Obviamente de forma genérica, ¿no? Pero si tienes esta información genérica, ¿ya? Te va a ayudar mucho. Lo verosímil, recuerda, lo verosímil es aquello que intenta ser creíble. Ujú. Lo verosímil es aquello que intenta ser creíble, que se asemeje a la realidad, si hablamos de personajes verosímiles. Ujú. López Albújar, él está en el contexto del indigenismo. Muy bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Recuerden que ya pueden descargar el material de las clases que vienen, ¿no? Los ejercicios, ¿ya? Y también la teoría de hoy.